Estamos próximos a celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, donde iremos a conmemorar y a celebrar los misterios de nuestra redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, en este año, por la fecha en que cae este año la Pascua, pues vamos a estar celebrando unos misterios realmente hermosos, bellos, que acompañan todo el misterio de la redención del hombre. Hemos celebrado a San José, esposo de María, y próximamente el 25 de marzo iremos a celebrar a la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas. Y vamos a meditar este gran misterio de la Anunciación y nos vamos a dirigir a la Santísima Virgen María y como claro está, siempre hacemos, ponemos en sus manos este programa como un humilde tributo que le queremos hacer a nuestra Reina y Señora, a la Reina del cielo y de la tierra, a la Madre del Redentor, a la Reina de nuestros corazones, la Santísima Virgen María. San Agustín, él dice, bueno, ¿y por qué? Él le pregunta al ángel, San Agustín le pregunta al ángel, dime ángel, al arcángel San Gabriel, ¿por qué ha sucedido esto en María? Y el arcángel San Gabriel le responde, está contenida en las mismas palabras del saludo. Alégrate, llena de gracia. De hecho, el ángel, entrando en su presencia, no la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la califica desde siempre, llena de gracia. Y la gracia no es más que el amor de Dios. Por eso podríamos traducir ese saludo del ángel, alégrate llena de gracia, como alégrate amada por Dios. Y estos misterios, el de la encarnación, viene a configurar la manifestación, la realización de lo que San Pablo escribe en la carta a los Efesios. El plan de Dios es recapitular todo en Cristo. San Pablo lo escribe así: recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Y Juan Pablo II, hablando precisamente sobre esta recapitulación, él dice que el plan salvífico de Dios, el misterio de su voluntad, como lo señala el mismo San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, el gran designio salvífico de Dios respecto a toda criatura, visible e invisible, se expresa en la carta a los Efesios con un término característico que es el de recapitular en Cristo todas las cosas. Pues bien, este misterio de la Anunciación que iremos a celebrar próximamente viene entonces a insertarse dentro de esta voluntad salvífica de Dios, recapitular en su Hijo Jesucristo todas las cosas. ¿Y qué tiene que ver el misterio de la recapitulación con el misterio de la Anunciación, con el misterio de la encarnación? Juan Pablo II dice que Cristo confiere un sentido unitario a todas las sílabas, a todas las palabras, a todas las obras de la creación y de la historia. Sin Cristo no podemos entender nada. Recordemos ese pasaje donde ese funcionario de la reina de Candance está leyendo el profeta Isaías y no entiende. ¿Por qué? Porque faltaba que alguien le explicara estas palabras a la luz de Cristo.
Cristo es el que le da el sentido unitario a toda palabra, dice Juan Pablo II, a toda sílaba, a toda obra de la creación. Es una tristeza cuando se hacen intentos por explicar los acontecimientos de la actualidad, los acontecimientos que han sucedido en la historia de la humanidad, y no se entra en el misterio de Cristo. No se le da la luz, no se le da el sentido desde Dios. Y entonces la visión queda miope, cortada, queda una visión totalmente frenada. Y esto es algo que personalmente a mí me apasiona. Es lo que se llama la teología de la historia, que podríamos decir es este estudio desde Cristo de todos los acontecimientos de la historia. Porque si no entendemos que Cristo es aquel que le da el sentido unitario a todo, siguiendo a Juan Pablo II, pues cualquier explicación que demos, por muy bien elaborada, por muy bien estudiada, se va a quedar corta. Cristo es el Señor de la historia y Dios quiere recapitular todo en Cristo. Ahora, Jesús en la encarnación une en sí mismo toda la historia de la salvación, todo. Lo une a la humanidad y a la creación entera. San Irineo, que recordemos, San Irineo es un padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia del siglo II, siglo II. Él fue discípulo de San Policarpo y a su vez San Policarpo fue discípulo de San Juan. Miren lo que es lo que se llama la tradición en la Iglesia. Y entonces San Irineo seguramente, por haber escuchado cosas de San Policarpo y a su vez de San Juan, que seguramente se la transmitió a su discípulo San Irineo de Lyon en Francia. Entonces, San Irineo es uno de los grandes maestros de esta enseñanza de la recapitulación. Y él dice, Jesús como Rey eterno recapitula en sí todas las cosas. Le da todo el sentido en Él, con Él y por Él. En Él encontramos todo el sentido de la historia, en Él encontramos el sentido de la creación, en Él encontramos el sentido de cada criatura. Porque vuelvo y repito, sin Él quedamos cortísimos, cortísimos. Jesucristo en la encarnación viene a recapitular, viene a realizar ese designio de su Padre, que es recapitular todo en Él, recapitular todas las cosas, no una parte, no simplemente la creación material o la creación invisible, no, recapitular todas las cosas. Y en esta expresión de recapitular todas las cosas, dice San Irineo lo siguiente: queda comprendido también el hombre. Dios quiere recapitular en su Hijo Jesucristo al hombre. Es decir, que el hombre tenga sentido desde Cristo, que el hombre se entienda desde Cristo y que todos los acontecimientos los podamos leer desde Cristo. Por eso Juan Pablo II en su primera encíclica, el Redentor del Hombre, él va a escribir tomando una frase del Concilio Vaticano II que realmente es una frase impactante, es una frase con una profundidad y una densidad. Y él dice, Cristo le revela al hombre lo que es el hombre. ¿Por qué? Porque el designio de Dios es recapitular
todas las cosas en Cristo. Y vuelvo y repito, Juan Pablo II, él dice que Cristo le confiere un sentido unitario a todas las sílabas, a todas las palabras, a toda la creación, a todas las obras de la creación. Si el hombre realmente quiere entenderse, debe mirar a Cristo. Y para esto, Cristo se hace cercano al hombre. Y para esto, Cristo viene a pasar por todas las etapas del hombre, por todas las etapas de su vida. El hombre entonces, este hombre que debe ser entendido desde Cristo, pues es tocado por el misterio de la encarnación, del Hijo de Dios que se hace hombre. Y San Irineo dice, porque el Hijo de Dios de invisible se hizo visible, de incomprensible comprensible, de impasible pasible y de verbo hombre. Y por eso nosotros podemos comprender al hombre desde Cristo, porque se hizo visible. Si no hubiera ocurrido el acontecimiento que vamos a celebrar, el de la encarnación, el de la anunciación, pues no entenderíamos nada. Estaríamos parados en una visión del hombre parcial, corta, miope. San Irineo entonces presenta la encarnación no como algo aislado, sino como un misterio que hace parte de todo este gran designio salvífico de Dios, que es recapitular todas las cosas en Cristo. Es decir, la encarnación no es por allá un hecho aislado que en un momento, pues allá el 25 de diciembre celebramos el nacimiento del Hijo de Dios y qué belleza, y luego por allá en otro momento celebramos la crucifixión del Hijo de Dios y pues ahí hacemos el Via Cruz y todo. No, son misterios que están profundamente unidos y esto es algo que creo yo tenemos esa gracia este año. Esta gracia de, como lo decía al comienzo del programa, celebrar San José, celebrar el misterio de la encarnación en vísperas de Semana Santa, de la Semana Mayor. Entonces, la encarnación, este misterio que iremos a celebrar, no podemos verlo como algo aislado de todo este misterio salvífico, de toda esta voluntad redentora, salvífica de Dios para con el hombre y para con la creación. Hace parte del plan de Dios, está dentro del plan de Dios. Y pongámoslo un poco en contexto, porque San Irineo, que es este padre de la iglesia, doctor de la iglesia, que profundiza y trata sobre este misterio de la recapitulación, él lo trata en una obra que es contra los herejes. Y en ese momento la iglesia se enfrentaba contra una herejía que no ha pasado. Es una herejía que continúa presente de muchas maneras en la iglesia, que es la herejía del gnosticismo. Esta herejía decía, entre otras cosas, por ejemplo, que Jesús solamente tuvo un cuerpo aparente. Era un desprecio a la materia. Miren ustedes, esta herejía, en la raíz de este movimiento de transhumanismo y transespecie, que ha sido catalogado por algunos como uno de los desafíos más grandes que afronta la fe cristiana en estos momentos. Personas que dicen, no, el hombre, y lo dicen así, el hombre como lo único que puede pasar es corrupción, virus, bacteria, entonces hay que pasar a un nivel superior, pero para pasar a ese nivel superior vienen a destruir al hombre. Es un desprecio por la materia. Es no reconocer
que el Hijo de Dios se hizo hombre, lo más grande. Miren ustedes cómo está presente esta herejía hoy día. Ya es una ideología el transhumanismo y el transespecie. Ya es una ideología. Sobre esto ya hicimos un programa realmente muy interesante con un invitado de lujo, con Miklos Lucas. Allí ustedes pueden preguntar, llamar a Radio María y pedir ese programa de Miklos Lucas sobre el transhumanismo y la transespecie. Realmente, entonces, la raíz de esta ideología tiene esta herejía combatida desde el siglo segundo. Y hoy día hay gente que paga no sé cuántos miles de dólares por llegar a una evolución que es una herejía desde el siglo segundo, que no tiene nada de nuevo. Y entonces dicen que una de las enseñanzas erróneas del gnosticismo es que Jesús se encarnó aparentemente, que tuvo un cuerpo aparente. Y San Irineo va a dar una respuesta genial. Él dice lo siguiente en esta obra que se titula Contra los herejes. Dice lo siguiente: si Cristo no existió, entonces todos los demás misterios son solo apariencia. Pensemos en la Eucaristía, esto es mi cuerpo, pero si no se hizo cuerpo, sino que tuvo un cuerpo aparente, entonces ahí no está. Y de ahí podemos sacar varias conclusiones, pensamientos, ideas que dicen que en la Eucaristía no está nuestro Señor. Y la raíz es esta herejía del siglo segundo. Entonces, si Cristo no tomó un cuerpo verdadero de hombre, si no se hizo verdaderamente hombre, entonces todos los misterios son vacíos, son insustanciales, no tienen sustancia. Y si Cristo, continúa San Irineo, si Cristo no es un hombre verdadero, todo se vacía de contenido. Mira esto. Todo se vacía de contenido. Todo es apariencia. Y si alguien no acepta su nacimiento de una virgen, ¿cómo va a admitir su resurrección de entre los muertos? Pues ¿cómo va a resucitar a alguien que ni nació? Entonces se desploma toda nuestra fe, se desploma todo en lo que creemos. Se desploma toda la enseñanza de la iglesia, se desploma toda la enseñanza del mismo Jesús. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Somos bautizados en la muerte y resurrección, pero si Cristo no nació, entonces no murió y mucho menos resucitó. Entonces el bautismo es nada, es insustancial. Porque nada tiene de milagroso, dice San Irineo, nada tiene de milagroso, extraño, inesperado, que resucite de entre los muertos el que no nació. Ni siquiera podemos hablar de resurrección para el que vino a la existencia sin nacimiento. El inaccesible, en efecto, es también el inmortal. Y quien no se ha sometido al nacimiento, tampoco será sujeto a la muerte. Pues quien no tomó principio de hombre, ¿cómo va a poder recibir su fin? Mira, esto es realmente algo muy grande, lo que yo te invito a que tomemos conciencia, porque vamos a celebrar el misterio de este Hijo de Dios muerto en la cruz que resucita. Pues bueno, antes como que Dios nos da este tiempo de prepararnos más, celebrando el misterio de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios. El mismo que se encarna es el mismo que muere, y porque se encarnó, murió y resucitó. Pero si solamente es una apariencia que no está, entonces vana es nuestra fe. Un poco lo que diría San Pablo.
Si Cristo no resucitó, seríamos las personas más infelices y vana sería nuestra fe. Pero también podríamos decir, pues si Cristo no nació, vana sería nuestra fe, insustancial. Si no nació, tampoco murió. Y si no murió, tampoco resucitó de entre los muertos. Y si no resucitó de entre los muertos, no es el vencedor de la muerte ni el destructor de su imperio. Y si no quedó vencida la muerte, ¿cómo subiremos a la vida quienes desde los orígenes de aquí abajo sucumbimos al imperio de la muerte? Entonces no hay redención. Porque si por la resurrección, si por su pasión, muerte y resurrección, Cristo venció el pecado y la muerte, pero si no nació, entonces tampoco murió y tampoco resucitó, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Es la falta de esperanza. Las afirmaciones cristológicas, y esto lo ha dicho el Papa, el cardenal Reinero Cantalamessa, los últimos ejercicios que le ha dado a la curia romana, hay que profundizar, afirmar, Cristo es hombre y hay que afirmar la divinidad de Cristo. Hay que afirmar que es hombre y que es Dios, que nació y que vino a morir, y porque nació y murió, resucitó, y como resucitó, venció la muerte, y nos viene a abrir a nosotros los caminos de una redención, porque lo contrario seríamos los hombres más infelices. La encarnación se realizó no en cualquier momento. Esto es algo interesante. Todos los misterios de Dios, cuando uno los profundiza y los profundiza y los profundiza y los profundiza, y uno siempre encuentra más y más y más y más. Esta es la riqueza de nuestra fe. Es la riqueza cuando uno, imagínense, es que lo decíamos, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, le da un sentido unitario a todas las sílabas, a todas las palabras, a todas las obras de la creación. La encarnación se realizó no en cualquier momento. Dice San Pablo, cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, el Hijo de Dios nació de una mujer. Así también la obra redentora de nuestro Señor no fue cuando Él quería, no fue cuando los judíos y los fariseos querían, sino en la hora. Jesús siempre se refirió al momento de su muerte como la hora. Y en el primer milagro que hizo en las bodas de Caná, Él le dice a Nuestra Señora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Así también el misterio de la encarnación se realiza cuando se cumple el tiempo, en la plenitud de los tiempos, dice San Pablo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Ahora, si hemos dicho que este misterio de la encarnación está comprendido dentro del gran designio de salvación de Dios, que es recapitular todas las cosas en Cristo, de un Cristo que se ha hecho hombre, de un Cristo que nació, de un Cristo que murió, de un Cristo que resucitó y se hizo vencedor de la muerte y del pecado. Podemos entonces preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de la encarnación? ¿Por qué cuando se cumplió el tiempo, el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de una mujer? Y esto lo tomo también de San Irineo.
San Irineo habla como de unas finalidades de la redención, de la encarnación. Una finalidad, la primera es la redención, porque Él viene a salvar a los hombres. Y San Irineo dice, viene a salvar a los hombres, y esta palabrita clave, y a unirlos a Dios. La encarnación no es solamente que nació, hace parte, pero es que nació para unirnos a Dios. Benedicto XVI va a decir que el misterio de la encarnación viene a sellar la alianza de Dios con los hombres. Y es una unión que solo podía llevar a cabo el Hijo de Dios, porque por el pecado no podíamos unirnos, y también tenía que ser el Hijo de Dios, verdadero hombre, el que une al hombre con Dios. Entonces, la primera finalidad de la encarnación es una finalidad redentora. No solamente nace, sino que nace para unirnos a Dios. La segunda es una finalidad de filiación. Miren todos los misterios que hay en esto de la encarnación. Una redención, una filiación. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre para que nosotros podamos hacernos hijos de Dios. Negar la encarnación es negar la condición de hijos de Dios. Y por eso se desprende de ahí un efecto dominó. Negar la encarnación implica a negar la dignidad del hombre. No es hijo de Dios. Y negar la dignidad del hombre, que ¿cómo se niega la dignidad del hombre? En el aborto, en la eutanasia. Y hay que abrir bien los ojos. Ya en España se aprobó la ley de la eutanasia. Ya hay por lo menos 7 países donde se ha aprobado esta ley. Hay que abrir bien los ojos. Pero si decimos en el aborto, en la eutanasia, no es digno. No es digno aquel que vaya a nacer con un defecto. No es digno aquel que tenga alguna enfermedad, que sea improductivo. Entonces le negamos su condición de hijo de Dios. Es que si viéramos al hombre con esta dignidad, no nos atreveríamos a levantar la voz a favor del aborto. Quien levante su voz a favor del aborto, a favor de la eutanasia, es alguien que no ve, que no reconoce la dignidad del hombre. Así de sencillo, así de claro. Por más discurso social que tenga, por más planteamientos económicos a favor de los marginados y más necesitados, quien hable a favor del aborto y de la eutanasia no reconoce la dignidad de hijos de Dios. Y lo más vergonzoso, que católicos, cristianos, que decimos reconocer la dignidad del hombre porque decimos que Cristo se hizo hombre, vayamos a votar por estos candidatos. Y una tristeza, una vergüenza. Entonces, hay una finalidad redentora, una finalidad, digámoslo así, de filiación. Mira todo lo que es la encarnación. No, vuelvo y repito, no es que simplemente nació. No es que nace para unirnos con Dios, nace para hacernos hijos de Dios. Pero también hay una finalidad, llamémosla recapituladora. Es decir, que el Verbo encarnado, y estoy citando a San Irineo, que el Verbo encarnado, implicando en ello la muerte redentora,
restaura a la humanidad y se hace cabeza de la humanidad. Este verbo que se hace hombre muere, resucita para ser cabeza de la humanidad y restaurar la humanidad. Todo lo que se desprende de este gran misterio, y creería yo con toda seguridad que hay muchos más consecuencias, hay más cosas que se podrían hablar de esto, pero hablemos de lo que yo encontré para ustedes. Es la finalidad recapituladora, la finalidad redentora y la finalidad de filiación que nos viene a traer este Hijo de Dios que se hace hombre. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de este gran misterio de la Anunciación que iremos a celebrar de aquí a pocos días. Y lo podríamos llamar como la Anunciación, misterio de la recapitulación en Cristo. Porque este misterio, lo decíamos antes de irnos al corte musical, se inserta dentro de todo el plan salvífico de Dios, que San Pablo nos dice, en esto consiste la voluntad salvadora de Dios, en recapitular todas las cosas en Cristo. Y hemos dicho que este misterio de la encarnación implica que el Hijo de Dios se hace verdaderamente hombre, y se hace verdaderamente hombre para redimirnos, una finalidad redentora, para hacernos hijos de Dios, una finalidad filial, y para restaurar toda la humanidad y que Cristo sea cabeza de la humanidad. Y por eso es o adquiere este misterio de la encarnación una finalidad recapituladora. El misterio de la encarnación, entonces, forma parte de la economía de Dios. ¿Qué es esto de la economía de Dios? Ustedes lo saben. Simplemente recordemos, la economía de Dios es el plan dispuesto por Dios desde toda la eternidad para la salvación del hombre. Entonces, dentro de ese plan dispuesto, ya lo hemos dicho desde el comienzo de este programa, dentro de ese plan dispuesto por Dios para la salvación del hombre está el de la encarnación. Y esa encarnación que se encuentra dentro del plan de Dios, dentro de la economía de Dios, pues nos muestra que Dios ha puesto al hombre como culmen y centro de la creación. Esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La única criatura que Dios ama por sí misma es al hombre, como culmen y centro de toda la creación. Y si el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hace hombre, es para unir. Por eso decía que esa palabrita es clave. Y Benedicto XVI lo dice, la encarnación sella la alianza entre Dios y el hombre. Es una unión de carácter esponsal, de carácter de alianza. No es cualquier unión, no es de compinches, no es de una unión de un club, no es ser socios, no, es más profundo. Es una unión de carácter esponsal. Si el Verbo se encarnó, fue para nuestra salvación, para unir al hombre con Dios. Y por eso, al hablar de la filiación adoptiva, que decíamos es una de las
consecuencias o de las finalidades de la encarnación, la filiación. Al hablar de filiación adoptiva, pues no sé, la Iglesia no lo hace en términos jurídicos, que ahora este niño pasó por un papel ahora a ser parte de esta familia. No, sino que lo hace de manera real. Somos hijos de Dios. Y San Anselmo lo dice, y varios padres de la Iglesia, Santo Tomás, el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y esto no son palabritas, esto en un sentido real, en un sentido concreto, en una filiación real que es posible. ¿Por qué? Precisamente porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, si no se hubiera encarnado, pues nosotros no podríamos llegar donde Él. Si Cristo no hubiera recorrido los mismos caminos del hombre, no sabríamos. Pero Jesús mismo dice, yo soy el camino. Él nos muestra el camino para llegar realmente a esa filiación, a esa unión con Dios. Y Dios, entonces, nos da su espíritu. Dios, al hacerse hombre y darnos su espíritu, el Viernes Santo, entregó su espíritu, dice San Juan, en la cruz. Si ese espíritu nos lo entrega porque se hace hombre, y es ese espíritu el que nos diviniza. Cristo, Señor nuestro, que por su inmenso amor hacia nosotros, se hizo lo que somos nosotros. Cristo, por su inmenso amor hacia nosotros, se hizo lo que somos nosotros. Y haciéndose lo que somos nosotros, nos dio a nosotros lo que Él es. San Irineo. Cristo, haciéndose uno de nosotros, nos da lo que Él es. Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y esto de una manera real, concreta. Esto es redención. Esto es salvación. Que podemos transformarnos. Que hay una salvación real, concreta para nosotros. Y por eso podemos vencer la muerte y el pecado, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque Cristo nos ha dejado su Espíritu, y por eso, en la medida en que habite el Espíritu de Cristo en nosotros, en esa medida, nosotros podemos llegar a ser aquello que estamos llamados a ser. Y para esto Cristo recorre todas las etapas del hombre, desde su vida terrena hasta su glorificación, desde que nacemos hasta que morimos. Recorre todas las etapas. Cristo ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. Y Cristo, la naturaleza humana que Él asume, ha sido elevada a una dignidad sin igual. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia, el Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 22. Al asumir nuestra naturaleza, Cristo mismo eleva nuestra naturaleza a una dignidad sin igual. El cardenal Ladaria, que ahora es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, él dice lo siguiente: en el Hijo encarnado se descubre quién es y qué cosa ha sido llamado a ser el hombre. No se trata de una luz que viene desde fuera, sino de la misma realidad de la vida de Cristo. Desde Cristo encarnado
se descubre quién es el hombre y a qué está llamado. Sin Cristo no entendemos al hombre. Sin Cristo lo vemos como un ser, como lo ven los transhumanistas y todos esos, un ser que solamente transmite bacterias. No, transmite la vida divina. El verdadero hombre, el hombre, he aquí al hombre, transmite la vida divina. No virus ni bacterias. No transmite la muerte, transmite la vida eterna. Transmite la gloria. Transmite la divinización. Pero como no vemos a Cristo, como no lo encontramos, no tenemos ni idea de este mensaje. Cristo se une a todo hombre. Por el hecho de la encarnación, Cristo se une a todo hombre y concentra en sí mismo toda la historia del hombre. La corrige, la eleva, la transforma. Esto es redención, esto es evangelio, buena nueva. Por eso hay que acercarse a Cristo. Hay que acercarse a Cristo para que venga a transformar mi historia, para que venga a transformar mi vida, pero no desde fuera, como ha dicho el Papa con un lenguaje gráfico. Bien, no es una sala de cosmética, no, es una transformación profunda desde dentro, desde dentro. Y aquí el fiat de María, el hágase en mí de María, que le da al arcángel San Gabriel, es el modelo para todo hombre. Es el modelo de la relación personal que nosotros estamos llamados a tener con Dios, abrirnos constantemente a Dios, a que Cristo asuma mi historia. No le escondas tu historia a Cristo. No se la escondas. Muéstrasela para que sea redimida, para que sea transformada y esa historia humana se convierta en una historia divina. Y esa historia de errores y de pecado se convierta en una historia de redención. Muéstrale tu historia a Cristo. Y Nuestra Señora viene entonces a enseñarnos cuál es la relación que tenemos con Dios. Fiat. Hágase en mí. Hágase en mí. Y aquí entran los ángeles, porque hemos dicho que el plan de Dios es recapitular todo en Cristo. Y ese momento en que el Hijo de Dios se hace hombre para recapitular todas las cosas en sí, ahí entra la creación invisible. Los ángeles, tenían que estar presentes los ángeles, porque era el inicio, el momento en que Cristo comienza a recapitular todas las cosas en sí. Y por eso ese mensaje del arcángel San Gabriel también es un mensaje para nosotros. Alegrémonos, alegrémonos porque el amor de Dios viene a manifestarse. Alégrate, alégrate porque el amor de Dios viene a manifestarse. Y esto lo dicen los padres de la iglesia. Miren, por ejemplo, una homilía del siglo V, VII. Dice, el ángel Gabriel fue enviado para anunciar la salvación al mundo entero. El ángel Gabriel fue enviado para llevar a Adán la firma de la revocación. Gabriel fue enviado a una virgen para transformar en honra la ignominia de la mujer. Gabriel fue enviado para preparar al purísimo esposo un tálamo digno. El esposo, llevarnos a la unión con Dios, y para eso es enviado Gabriel.
y a toda la creación, dice esto desde el siglo V. También esta recapitulación de la que hemos hablado alcanza entonces a toda la creación y los ángeles participan de esta recapitulación. Son los mensajeros de que tenemos una dignidad porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Son los mensajeros de este designio salvífico de Dios. Germán de Constantinopla, otro padre de la Iglesia, él escribe lo siguiente. Dice Germán de Constantinopla: cuando fue creado el linaje humano, los ángeles recibieron el encargo de cuidar de la vida de los hombres, de dirigirlos, gobernarlos, custodiarlos y hacer que sus corazones no se apartaran de la fe en Dios. Por lo cual está escrito: estableció los confines de los pueblos, según el número de los ángeles de Dios. Pero cuando los hombres miserables vivían en el error y en la idolatría e infestaban el aire con el humo de sus sacrificios, entonces los ángeles se apartaron de la convivencia con los seres humanos. Sin embargo, después de que en los últimos tiempos tú, oh María, diste a luz el Verbo de Dios Padre, que existía en el principio, al punto los coros de los ángeles, inclinándose hacia abajo, contemplaron a Dios nacido de ti y proclamaron la gloria manifestada en lo más alto de los cielos. De este modo, entre los ángeles y los hombres, entre el cielo y la tierra, ya no existe enemistad y separación, sino una concorde convivencia, y así unos y otros, ángeles y hombres, participan de una única y armoniosa glorificación del Dios uno y trino. El Hijo de Dios que se encarna recapitula la amistad de los ángeles con los hombres. Cristo. Por eso esas devociones a los ángeles que no tienen a Cristo, que no mencionan a Cristo, no recapitulan la amistad de los ángeles con los hombres. Eso es algo del demonio, la nueva era, cartas de los ángeles, tarot de los ángeles, no viene a recapitular la amistad de los ángeles con los hombres. Y así como Gabriel llamó a la Santísima Virgen María, y esto lo dice Benedicto XVI, en repetidas ocasiones, el Señor llama a las puertas del corazón humano. Por eso, en repetidas ocasiones, no es una vez, no son dos, es todo el tiempo. Benedicto XVI dice, en repetidas ocasiones. Y Gabriel es el mensajero de ese Hijo de Dios que está constantemente tocando a las puertas. Él llama a la puerta de María y a través del ángel, Dios mismo pide a María su sí a la propuesta de convertirse en la madre del Redentor, de dar su carne humana al Verbo eterno de Dios, al Hijo de Dios. Su sí de ser, como escuchábamos ahora de San Germán de Constantinopla, de preparar el tálamo nupcial. Pues bien, esto es lo que los ángeles quieren hacer. Que Cristo recapitule toda tu historia en Él, con Él y para Él. Y para eso los ángeles llamarán una y mil veces y repetidas veces, para que tú, al igual que María, le digas, sí, hágase en mí según tu palabra. Y es a través de los ángeles que Dios quiere manifestar este designio de Dios y llamar a la puerta de tu corazón. Contamos con la ayuda, con la asistencia de estos buenos compañeros. Contamos con su fuerza. San Gabriel es fortaleza de Dios
para no tener miedo de abrirnos completamente a este designio salvador que Cristo nos quiere dar por medio de todos los misterios de su vida, comenzando por la encarnación. Les habló el Padre Fernando Cárdenas. Que tengan un bendecido día, una fiesta de la Anunciación, donde nos abramos con la ayuda de nuestros ángeles y le digamos con todo nuestro corazón a Dios: sí, fiat, hágase en mí, hágase en mi vida, hágase en mi historia lo que tú vienes a anunciarme. Que Dios los bendiga a todos ustedes y una feliz fiesta de la Anunciación.